días. Julio, voy a decir unas palabras yo y de ahí quedamos a disposición para preguntas. Cuando ustedes me digan. Muy buenos días, muchas gracias por estar presentes esta mañana. Queremos hacer una muy breve reflexión. Hace 6 meses, el Pleno de esta Corte Suprema decidió nombrar una comisión constitucional para que un grupo de ministros nos preocupáramos de seguir el proceso constitucional que se estaba llevando a cabo en la Convención para efectos de estudiarlo, de dar recomendaciones al Pleno y de poder colaborar lealmente con un proceso que consideramos muy relevante para el país. Esa comisión estuvo integrada por los ministros en orden alfabético Llanos, Matus, Prado, Simpertegui, Valderrama y la suscrita. Hoy el trabajo de esa comisión llega a su fin. Hemos durante estos meses tratado de colaborar en la mayor medida de lo posible con el proceso, haciendo presente nuestras inquietudes, observaciones y sugerencias en lo que al Poder Judicial refiere. Creo que se ha hecho un trabajo desde ese punto de vista lo más completo posible y particularmente en favor de que aquello que refiere en el proyecto constitucional al Poder Judicial se tratara en la mayor medida de lo posible y revisando todas sus aristas. En algunas materias fuimos efectivamente escuchados y en otras menos, pero consideramos que el proceso ha sido un proceso importante del punto de vista no solo de la libertad de expresión que a todos nos asiste, sino también del deber constitucional que tiene el Poder Judicial de hacer presente su visión en aquellas materias que respectan a la administración de justicia. En el día de ayer se votó favorablemente la disposición transitoria por 115 votos que permite que las normas nuevas que se introducen en este proyecto asociadas con los años de duración de los ministros y con el periodo de aquellos que son miembros de la Corte Suprema se aplique hacia adelante y no hacia atrás, no retroactivamente, de tal manera que a quienes son hoy miembros del escalafón primario del Poder Judicial se les mantengan los 75 años y a los ministros de la Corte Suprema se les contabilicen los 14 a partir del momento en que entre en vigencia la nueva Constitución, si ésta es aprobada. Esta norma transitoria permite efectivamente que el funcionamiento del Poder Judicial siga como debe seguir y que no dependa de aquello que suceda en el proceso constitucional y en consecuencia no haya una salida masiva de jueces. Esta materia nos parece de la mayor relevancia y consideramos y agradecemos especialmente a los 115 convencionales que más allá de sus líneas, diferencias o visiones políticas, estuvieron por tomar esta decisión republicana de no descabezar al Poder Judicial y permitir que la institución correspondiente siga funcionando como corresponde a un Estado de Derecho. Con este tema nosotros damos por cerrada la gestión de la Comisión Constitucional. Nosotros rendiremos nuestro informe al Pleno para que este informe finalmente quede aprobado y se cierre nuestra gestión. Y de ese punto de vista, con la vocería que estamos haciendo en el día de hoy, terminaremos también de opinar y referirnos a este proceso. La razón es clara. Ya se ha terminado la discusión de las normas constitucionales y en este momento lo que corresponde es que el pueblo soberano se pronuncie en el plebiscito de salida. Pronunciamiento que tiene una serie de elementos, no solamente, por cierto, jurídicos, sino también políticos.
Y considerando ese punto de vista que el Poder Judicial no es incumbente en los procesos políticos, nosotros no nos referiremos en adelante a este tema, justamente para no intervenir en una decisión política, sin perjuicio, por supuesto, de que cada uno de los jueces tiene su propia visión del proyecto que se está proponiendo a la ciudadanía. Dicho lo anterior, quedamos a disposición para cualquier consulta de ustedes. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, usted lo mencionaba, ayer se votaron las últimas normas transitorias. Me gustaría consultarle si es que desde la Corte Suprema quedan conformes respecto al resultado que se dio durante la jornada de ayer y si de cierta manera ven reflejadas las propuestas que se plantearon por parte del máximo tribunal. Como acabo de mencionar, la transitoria que refiere al tema de los jueces, que además incluye a los abogados integrantes, nos parece que es una transitoria que colabora en la mantención y funcionamiento del Poder Judicial y en consecuencia se ajusta a lo que nosotros en su momento hicimos presente en cuanto a la transitoriedad o gradualidad que tiene esta materia. Y respecto, por ejemplo, a la norma transitoria relativa al Tribunal Constitucional. No nos pronunciamos nunca sobre el tema del Tribunal Constitucional, es un órgano autónomo en relación con la Corte Suprema y en consecuencia no hemos nunca opinado sobre esa materia. Muy buenos días, ministra. Tengo dos consultas, pero para ser ordenado le hago, por cierto, una que tiene que ver primero respecto a qué mecanismo o qué procedimiento, y si puede profundizar en ello, se va a ocupar para esta transición desde el máximo tribunal, desde el Poder Judicial, para trabajar en, valga la redundancia, esta transición hacia el Consejo para la Justicia, hacia la redistribución, hacia el pluralismo jurídico. Mi segunda pregunta la voy a hacer después de esta parte. Bueno, sobre esto me gustaría decirle varios elementos. Como dije hace un ratito, nosotros vamos a hacer una presentación al Pleno que va a ser el informe de cierre de nuestra comisión, dando cuenta de lo que se ha hecho y de cuáles son las normas que finalmente quedan en el proyecto constitucional respecto del Poder Judicial. Nosotros siempre hemos trabajado en torno a lo que se refiere al Poder Judicial, porque ese es nuestro ámbito de competencia y en los demás tenemos opiniones solo personales y no del Pleno. Una vez que esto se haga, por supuesto que el trabajo de la comisión concluye y lo que tenemos que hacer ahora es esperar el resultado del plebiscito de salida. Según ese resultado, si es que se aprueba la Constitución, hay ciertos elementos que se activan. Si no se aprueba, ya se verá qué es lo que viene. En lo que respecta al Poder Judicial, nosotros estamos claros de que aquello que aparece en el proyecto constitucional tiene muchas referencias a la legislación y en consecuencia vendrá un proceso legislativo si se aprueba el proyecto, en el cual, por supuesto, si nosotros somos llamados a colaborar, estaremos dispuestos. Nosotros siempre hemos dicho que cualquier sea el escenario constitucional, que no depende de nosotros, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a colaborar del punto de vista de poder aportar con contenidos, con ideas y, por supuesto, también hacer presente cualquier tipo de inquietud. Pero eso solamente se activará o se producirá en la medida que el proceso continúe hacia adelante y entonces nosotros discutiremos también cuáles van a ser los temas que tenemos que implementar directamente, en cuáles tenemos que esperar legislación y qué es lo que viene hacia adelante. Las jornadas de reflexión de la Corte son siempre en el mes de octubre y en consecuencia va a ser oportuno porque ya va a haber una decisión plebiscitaria sobre el proyecto constitucional. Ministra, la segunda parte de mi pregunta tiene que ver específico con el tema del pluralismo jurídico. Todas las materias, de acuerdo a lo que se fue aprobando, van a terminar, en caso de aprobarse la nueva Carta Magna, siendo conocidas por la Corte Suprema. Si es que hay alguna sugerencia o se enmarca en la respuesta que usted acaba de dar de cómo hacer el tránsito al reconocimiento de esta justicia de carácter más bien específica en algunas materias. Bueno, hay que tener presente que lo que aparece en el proyecto es solamente el esbozo, ¿no?, de aquello que va a ser la justicia indígena. No hay una serie de materias que aún no se han definido y en consecuencia esas materias, como lo decía, tendrán que definirse legislativamente y nosotros no podemos hacer ningún tipo de ajuste ni ningún tipo de adaptación porque todavía no conocemos
ni a quiénes va a regir específicamente, si va a haber varios sistemas o solo uno, si va a ser aplicable a todas las materias o solo algunas, si va a ser voluntaria o obligatoria. Y en consecuencia, mientras eso no se defina, nosotros estamos más bien expectantes de lo que pase, más que nosotros poder tomar ningún papel en ello, porque va a ser una tarea que le va a corresponder al Congreso. Ministra, buenos días. Por acá. Buenos días. La sacó un segundo de ese tema de la convención para llevarla a otro tema respecto a lo que reveló ayer la tercera de la libertad del presunto autor del homicidio del carabinero en Pedro Aguirre Cerda. ¿Considera usted que la decisión, o no sé si podría explicar mejor cómo se da esta decisión de dejarlo en libertad vigilada, considerando incluso que había un informe de Gendarmería que decía que no estaba preparado para reintegrarse a la sociedad? Bueno, es importante decir que el proceso de libertad condicional es un proceso que efectivamente, como usted lo dice, requiere un informe de Gendarmería. En ese informe se daba cuenta de algunos elementos que favorecían y otros no favorecían a la persona que estaba solicitando el beneficio, y al no serle concedido el beneficio, esta persona recurrió de amparo y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió por mayoría que en definitiva el amparo procedía y que la persona podía recibir el beneficio. En consecuencia, esto no ha sido una decisión, podríamos decirlo, apresurada, ni ha sido una decisión de una comisión administrativa, sino que ha sido una sentencia judicial, que es una sentencia pública, que se puede consultar y que tuvo que ver con un procedimiento de amparo. Sobre esto me gustaría hacer la siguiente prevención. Nosotros, siempre que sucede el homicidio injusto, ¿no es cierto?, de una persona y particularmente de alguien que forma parte de las fuerzas de orden y seguridad, consideramos que es absolutamente lamentable, y de ese punto de vista no solamente compartimos el dolor de la familia, sino la preocupación por las situaciones de violencia. Pero también es importante decir que todo el régimen de beneficios, tanto los beneficios que se otorgan en las sentencias como beneficios como es la libertad condicional, tiene una normativa y esa normativa se cumple. También hay una normativa asociada con el amparo, como hubo en este caso, y en definitiva pueden suceder situaciones en que una persona obtenga beneficios y desgraciadamente vuelva a delinquir, pero no existe una posibilidad de que el proceso sea perfecto, previendo cada situación en el sentido si puede volver a delinquir. Lo otro sería, obviamente, transformar el sistema en un sistema que no tenga beneficios, lo cual perjudicaría a personas que efectivamente se tienen que rehabilitar y lo hacen. En consecuencia, tenemos todos como sociedad que hacer los ajustes necesarios que combinen la seguridad con la debida reinserción de las personas que delinquen. Y la última pregunta respecto a eso, ¿considera un error que en esa sala que revisó el recurso de amparo no hubieran ministros titulares? A ver, las reglas de integración de las salas todas están establecidas legalmente. En consecuencia, aquí no hay ningún tipo de vicio del punto de vista de la integración de la sala, y de ese punto de vista es una sentencia tan válida como si hubiera sido solo ministros titulares su integración. Cualquier diferencia que haya en esa materia es una diferencia que corresponde a las normas legales de integración, y en consecuencia no le podemos echar la culpa a que por la integración sucedió A o B, porque esto pudo pasar exactamente igual en una sala que hubiera estado integrada de otra manera. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. No veo, sí, hola. Preguntarle si estos informes de estas comisiones deberían ser vinculantes tal vez para el Poder Judicial, porque decía que había un medio impacto de que él pudiera tener una reincidencia en este tipo de delito. ¿Eso no se consideró del fallo? Efectivamente, si usted lee el fallo, sí se considera. Y en consecuencia el fallo discurre sobre los antecedentes que están aportados y sobre la valoración de esos antecedentes. Los fallos de amparo, ¿cierto? En el fondo se está diciendo que hay una privación de libertad que no corresponde de acuerdo a la ley y a los derechos de la persona, y eso obliga a los sentenciadores de amparo a pronunciarse sobre las condiciones que están expuestas allí, y en consecuencia hay un pronunciamiento sobre esa eventual peligrosidad y cómo jugaban los otros antecedentes en favor de la persona en esa sentencia. ¿No hay posibilidad de algún tipo de investigación administrativa en este caso, en esos fallos, o algún tipo de sanción? No podría haber investigación administrativa porque es un fallo judicial, ¿no? No es una decisión de Gendarmería, es una decisión del Poder Judicial. Como digo, el Poder Judicial analiza
las situaciones y los antecedentes que están a la vista en ese caso. Y en consecuencia no puede hacer, desgraciadamente, una interpretación sobre futuribles. Esto ya se discutió a propósito del caso de la ministra Silvana Donoso, cuando de alguna manera se le trató de achacar a la comisión que ella presidió que tendrían que haberse imaginado lo que podía suceder después. Desgraciadamente eso no es posible y en consecuencia, como digo, nosotros tenemos como país, porque ningún sistema es perfecto, que hacer los ajustes necesarios para combinar la seguridad con las posibilidades de reinserción de las personas. En otros países hay tribunales de seguimiento de las condenas. ¿Eso podría ser una solución? Por supuesto, esa puede ser una solución y hay muchas herramientas y muchos modos de hacerlo, pero evidentemente todos esos modos hay que implementarlos y nosotros estamos siempre a disposición para colaborar, como lo decía al principio, con cualquier tipo de mejoramiento de este punto de vista. Cambiándolo un poco de ámbito, llevándola a Curicó, la detención del juez en Curicó por este delito de hurto y la inhabilidad de los jueces en este caso, ¿qué visión tiene la Corte con respecto a eso? Bueno, ustedes se pueden imaginar que siempre que un juez, ¿no es cierto?, se ve involucrado en una situación delictiva, es un gran dolor para el Poder Judicial, ¿no? No solamente por la persona misma del juez, sino por supuesto porque el Poder Judicial con estas situaciones sufre también. Ahora, de ese punto de vista, como toda persona también, si un juez desgraciadamente delinque o se ve involucrado en una situación delictiva, tiene la misma presunción de inocencia que tienen todo el resto de las personas y en consecuencia no hay que prejuzgarlo, sino que esperar en definitiva que se resuelva su caso, pero por supuesto para nosotros es un gran dolor y por supuesto que esperamos que situaciones así no se repitan ni se produzcan. Es enormemente negativo. Último que le voy a preguntar, la devuelvo de nuevo a la convención, es si quedaron satisfechos ustedes en general por lo aprobado en justicia en la convención o le Como hubiese acabo gustado de que... decir, me acabo de referir al punto de la transitoria, que es lo que se resolvió ayer. En todas las materias anteriores nosotros ya hicimos presente nuestros puntos. También dije que algunos de ellos fueron oídos, no todos, y en consecuencia de ese punto de vista ya dimos nuestra opinión y en lo que respecta a la transitoria de ayer nos parece ajustada a un Estado de Derecho y a una decisión republicana en esta materia. ¿Pudo haber faltado algo que ustedes plantearon importante? Por supuesto, todo eso se dijo en su oportunidad. Ministra, retomando el punto también del Tribunal Constitucional, sabemos que dijo que no se iba a referir a eso, pero la Corte Suprema también va a tener que jugar un rol en el periodo de transición porque va a haber inaplicabilidad relativa a causas penales en que se encuentre en riesgo la libertad personal del recurrente que van a ser conocidas por la Corte Suprema. Por eso me gustaría saber a rasgos generales si es que a usted le parece correcto o adecuado un periodo de 6 meses para que el Tribunal Constitucional tramite todo esto, estas causas. Como digo, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre el tema del Tribunal Constitucional. Las facultades constitucionales que la Corte Suprema tiene se seguirán ejerciendo, por supuesto, a cabalidad en todas las materias que tienen que ver con recursos de protección y de amparo, porque ahí hay una transitoria también que da una moratoria para que se implementen las nuevas acciones. Ahora, en lo que respecta al Tribunal Constitucional, como hay este espacio, ¿no es cierto?, este ínterin de 6 meses, bueno, durante ese periodo entonces no se podrán presentar inaplicabilidades, pero eso no significa que el trabajo de la Corte Suprema se interrumpa. Ministra, a través de Zoom está la periodista Viviana Cándia del diario La Segunda que quiere hacer una pregunta. Hola, Viviana. Hola, ministra, buenos días. Bueno, ustedes planteaban de las otras transitorias. Me interesa ver si acaso los plazos que se definieron en este proyecto, ¿verdad?, de la Constitución, puntualmente los plazos de unificación de tribunales, los años, los periodos, los 3 años para preparar, ¿verdad?, estos nuevos proyectos, ¿son suficientes porque igual es un gran cambio, ¿no? Bueno, es un proceso de envergadura. Nosotros en su oportunidad también nos mencionamos estos temas cuando expusimos frente a la Comisión de Transitoria, que ojalá que los plazos fueran largos y flexibles, porque estos son temas complejos, ¿no es cierto? Y como digo, muchos de ellos van a quedar entregados a la tramitación legislativa. Ahora, qué tan pronta o no va a ser la tramitación legislativa es un tema que a nosotros no nos compete, pero por supuesto que nosotros vamos a estar a disposición si se requiere cualquier tipo de colaboración en la materia. Pero efectivamente son grandes transformaciones, son procesos extensos que en consecuencia posiblemente tomen bastante tiempo. Y lo segundo y último, en el caso de la tutela de derechos fundamentales, ¿están preparados los tribunales para asumir eso?
Lo que pasa es que la norma específica de la tutela de derechos fundamentales dice que se tendrá que definir el tribunal de la instancia por la ley. Entonces no es lo mismo, por decirle un ejemplo, si esto va a los tribunales civiles, que si se pretende que vaya a los nuevos tribunales que son los tribunales del contencioso administrativo, que no han sido creados. Entonces, de ese punto de vista, la diferencia va a tener que ver con cuál es finalmente el tribunal de la instancia que se estaba pensando que vaya. Si son los contenciosos, hay que crear los contenciosos para que esto suceda, y si no, tendrá que definirse el tema, y sobre esa base va a ser la efectividad y la eficiencia de esta norma. Ministra, tenía una situación adicional para consultar. Sí. Desde la situación de mi región del Maule, pero en este caso Curicó, que en un escenario todavía contrafactual, situaciones administrativas, podría enfrentarse este funcionario del Poder Judicial que fue sorprendido en estas actitudes, y que hay canales desde el tipo de censura, amonestación, eventual remoción. ¿Cuáles serían los canales administrativos que se despiertan, aparte de la vía penal, por cierto? Bueno, sin perjuicio del proceso penal mismo, la Corte correspondiente va a tener que tomar decisiones sobre aquello que respecta a la parte disciplinaria, que son procesos distintos. Cuando un juez, ¿no es cierto?, incurre en una conducta que es comprometida hasta este límite, evidentemente que la Corte se pronuncia, la Corte a la que el juez corresponde, se pronuncia sobre la materia, y obviamente que se puede abrir un proceso disciplinario que tendrá su propio camino, que tendrá su propia normativa, en que podrá esta persona defenderse, en que estarán presentes las pruebas y todo, que va a tomar también un tiempo, pero va a ir a la par posiblemente del otro proceso, que es lo que estamos conociendo hoy. Me preguntaba específicamente como por una suerte de catalogación de las distintas etapas o fines que pudiera tener un proceso de estas características. Por eso le consultaba por amonestación, censura. Un proceso disciplinario, usted lo dijo muy bien, puede tener distintos tipos de sanciones, efectivamente, y en consecuencia, cuando el proceso finalmente llegue a su término, se sabrá cuáles son las sanciones que la persona recibe, independientes de su propio proceso penal. ¿Estas incluyen la eventual remoción? Sí, claro. ¿Alguna otra consulta, colegas? No. Muchas gracias, ministra. Bien, muchas gracias a todos. Gracias.